Buenos días muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy, componente de química. Hoy vamos a tratar con soluciones. Yo ya les voy a compartir pantalla para empezar el proceso. Tenemos acá una simulación, ya ahorita les digo para qué es. Porfa, me dicen si pueden ver bien el PDF, si lo pueden observar bien en la pantalla. Sí, sí, señor, sí, suena bien. Sí, señor. Sí, venga, le vamos a hacer una cosita acá. Vale, pantalla completa. Ahora sí, súper bien, mejor. Bueno, empecemos, muchachos. Entonces, el tema que nosotros vamos a tratar, recuerden que nosotros estamos en el área de ciencias naturales, siempre tenemos un componente de biología y tenemos un componente como tal de química. La parte que tratamos del componente de biología eran los modelos atómicos, cómo han evolucionado los modelos, eh, la diferente historia, las diferentes formas de los modelos. Bueno, eso ya le quedó a usted súper bien. Pilas con esos temas porque esas son preguntas supremamente fijas en el IFES. Siempre le van a preguntar de algún modelito de que hablamos acá, alguna pregunta, una o dos preguntas siempre le van a salir en el IFES. Ahora, otra parte importante, o dos temas importantísimos que nosotros tenemos que ver en décimo, porque 11, casi todo nuestro año es en química orgánica, décimo es estequiometría y soluciones. He querido dejar estequio hasta el final, pues dejando un poquito esa parte de cálculos, pero tranquilos, ya de soluciones, yo ya puedo realizar todos los cálculos que quiera, entonces no vamos a tener ningún problema. Daira, porfa, me ayuda con el principio. Vamos a empezar con sustancias. Leemos este pedacito, Daira, este pedacito de acá, para recordar que es una sustancia pura, porfa. Gracias. Una sustancia pura es una forma de materia que tiene una composición definida, constante y propiedades características. Algunos ejemplos son el agua, el amoníaco, el azúcar, sacarosa, el oro y el oxígeno. Las sustancias puras difieren entre sí en su composición y pueden identificarse por su apariencia, olor, sabor y otras propiedades. Gracias, Daira. Entonces, pilas ahí, tenemos el concepto de que es una sustancia pura, siempre que estamos haciendo como un recorderis. Esa sustancia pura, nosotros vamos a tener una gran bifurcación, una gran división en algo que nosotros tenemos como elementos, todo lo que nosotros tenemos en la tabla periódica como tal, ubicados como elementos químicos. Ejemplos, cobre, potasio, oxígeno, carbono, nitrógeno, hidrógeno, todos los que usted pueda conseguir ahí en la tabla periódica. La tabla fue creada, diseñada por Mendeleev, que nosotros lo utilizamos muchísimo la vez pasada, el año pasado, para poder balancear las ecuaciones aplicando el método algebraico, que espero que no se les haya olvidado, porque ese método algebraico va a ser su primer mandamiento en estequiometría y soluciones. O sea, que eso que usted adquirió como conocimiento en el noveno, lo necesitamos fundamental. Entonces no me voy a concentrar mucho en eso porque creo que lo vimos de la mejor manera. Recuerden que los elementos no se pueden separar en sustancias más simples. Un elemento ya es lo más simple que usted puede tener en la naturaleza. ¿Estamos? Ahora, si ese elemento se junta con otro de la tabla periódica, pues nos van a generar ¿qué? Nos va a generar un compuesto como tal. Entonces, si usted tiene cloro y si tiene sodio, por aparte son elementos sencillos que tienen unas propiedades químicas diferentes. Aquí podemos encontrar organolépticas, son las que usted puede percibir con los sentidos. Ejemplo, el gusto, que usted pueda decir que cuando usted prueba un alimento, usted puede decir que es ácido, que es dulce, ¿sí? Que usted pueda observarlo, que usted pueda olerlo, todo eso difieren entre sí en su composición. Pilas con esto que lo voy a subrayar acá porque siempre el IFE se lo pregunta y nunca le va a poner el término de azúcar. Es esta azúcar de cocina que nosotros extraemos de la caña, la cual se produce muchísimo en el Valle del Cauca. Siempre el IFE le va a preguntar a usted por sacarosa. Sacarosa es igual a
el azúcar que usted utiliza en su casa, pero que es producido a partir de la caña. Si nosotros recibimos azúcar de las frutas, se llama fructosa, que según la medicina, según los médicos, pues es lo que nosotros más tenemos que alimentarnos, porque no es un azúcar procesado. Recuerden, sacarosa es el componente como tal que nosotros tenemos cuando hacemos un procesamiento a la caña de azúcar, ese famosísimo melado. Yo no sé si allá en California existan trapiches, creo que no, pero usted cuando va a un trapiche, pues lo más común es que le den a usted un pedacito de caña y usted lo consume. Eso es algo muy típico. Entonces, en compuestos, mire que cuando ya se une un elemento, no van a formar los diferentes compuestos. Nosotros el otro año vamos a utilizar mucho este señor de acá que se llama benceno. Su mamá utiliza mucho el amoníaco por la parte de aseo, o cuando quiere hacer limpieza, que a veces lo une con cloro, a veces lo une con, ¿qué más utiliza su mamá? Barsol para limpiar superficies grasas. Entonces, recuerde, las sustancias puras, elementos y compuestos. Elementos, lo más sencillo, la tabla periódica, pero cuando estos elementos se unen, vamos a formar unos compuestos que van a tener propiedades totalmente diferentes a las de acá. Este que ustedes lo conocen muchísimo, el oro como tal, un elemento precioso. Listo, continuamos. Cuando nosotros tenemos esto, perdón, se nos van a formar las mezclas, las diferentes mezclas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Características, recordando un poquito. Y hay algo bien importante que le van a decir a ustedes, o que usted debe tener claro de qué es una mezcla. Y lo voy a subrayar acá. Cuando yo tengo una mezcla, en la mezcla que yo tengo, independientemente de la que estoy realizando, una mezcla para mí puede ser una limonada. Así de sencillo. ¿Qué necesito, profe? No, necesito limones, necesito sacarosa y necesito agua. Todas ellas unidas como tal me dan una mezcla. Pero ¿cuál es la gracia de la mezcla? ¿Cuál es la particularidad de poderle decir mezcla? Es que esa mezcla no tiene cambios químicos. Cuando ella se une, cuando ella se junta, cuando ella se forma de una manera homogénea, no hay ningún cambio químico. ¿Qué significa eso, muchachos? Que entre todos sus componentes no va a existir una reacción como tal. Por lo tanto, no va a perder sus propiedades. A tal punto que si yo quisiera separar por algún método, que los tenemos que ver, acuerde de filtración, acuérdese de decantación, destilación, evaporación, cristalización, levigación, centrifugación, cualquier método de separación que sea físico. Si yo separo, digamos mi limonada yo la tengo formada, y si yo la separo, pues el agua sigue siendo agua, el ácido cítrico, que es lo que produce los limones, sigue teniendo las mismas características, y mi sacarosa sigue siendo la misma. En otras palabras, una mezcla, cuando yo la uno, no existen cambios químicos. ¿Estamos hasta acá? Ahora, míralo acá, no existen reacciones químicas entre los componentes. Es el principal mandamiento para que yo pueda definir como mezcla lo que tengo en algún recipiente. Así de sencillo. Ahora, solo por recorderis, tener claro que existen dos clases de mezclas, una homogénea y una hetero. Recuerde que si vamos a analizar la palabra homo, homo significa igual, hetero significa diferente. Por eso cuando usted tiene una solución homogénea, usted no la puede diferenciar a simple vista. Les voy a poner un ejemplo bien típico. Daira, una pregunta. ¿Su merced qué respira? Daira, Señor, ¿su merced qué respira? oxígeno, ¿no? Oxígeno. Listo, sí, está respirando oxígeno. Pero como tal, lo que usted respira no es únicamente oxígeno. Si nos vamos a analizar, usted lo que respira o lo que nosotros tenemos en nuestro ambiente lo conocemos como ¿qué? Como aire. Como aire, ¿cierto? Usted lo que está respirando es aire. Usted únicamente no respira oxígeno. Y el aire como tal
que nosotros tenemos, pues va a tener unos diferentes componentes, como cuáles, profe. Ah, bueno, voy a tener oxígeno, voy a tener nitrógeno, puedo tener metano, ¿sí? Puedo tener CO2, porque digamos que es un ambiente muy contaminado. Puedo tener un poco de argón, un poco de diferentes gases, pero yo no los logro diferenciar, porque cuando usted respira, pues usted no ve como tal los compuestos que están formando el aire. Por eso a eso le llamo una mezcla homogénea. ¿Me hago entender? Mezcla homogénea es una mezcla que usted a simple vista, aunque manda la regla, ¿no? Manda la regla. Es que la química a veces es muy estricta y dice que usted no puede observar y que necesita un microscopio, pero seamos sinceros, ¿quién de ustedes carga un microscopio en el bolsillo, en el maletín? Yo creo que nadie, ¿no? Entonces vamos a dejar lo que simplemente una mezcla homogénea es aquella mezcla que usted no puede diferenciar sus diferentes fases a simple vista. Les pongo otro ejemplo típico. Digamos que yo tengo un recipiente, beker, olla, caneca, bueno, lo que usted quiera, acá. Y que aquí voy a depositar alcohol, que lo diferencia con el OH, más agua. ¿Usted puede diferenciar el agua del alcohol? ¿Qué opina? ¿Feliz día del árbol? ¿Estoy hablando solo? ¿No hay nadie en clase o qué? Eh, no se puede diferenciar así simple vista. Gracias, Jerry. No puede diferenciarlo. ¿Por qué? Porque es una mezcla homogénea. Entonces, si yo tengo un recipiente como tal y yo lo llevo a clase y le digo, a ver, ¿qué tengo aquí en el recipiente? Lógicamente un recipiente transparente, pero que tenga tapa. Alguien me puede decir agua, otra persona me puede decir diferentes compuestos, pero usted no la puede identificar. Ahora, si ese recipiente yo lo destapo, pilas con lo que dije la vez pasada en la primera diapositiva, pues ya vamos a tener unas propiedades como olor, como sabor. Entonces usted el alcohol sí lo puede percibir. Por eso cuando una persona está en estado de bebedez, que es lo primero que le dice el policía, porfa, sople aquí, a ver si el tufo que ustedes conocen, el alcohol se puede identificar en un recipiente a, a metros, y usted simplemente va a decir, hermano, usted tiene alcohol ahí. Entonces recuerden, una mezcla homogénea es una mezcla que yo no puedo diferenciar sus diferentes fases a simple vista. Ahora, ejemplito acá, mire acá, puede diferenciar las dos fases, por lo tanto tenemos una mezcla heterogénea. Mezcla heterogéneas como cuáles. Ejemplos característicos, digamos que usted en su casa se hizo una ensalada de frutas. ¿Usted puede identificar las fases? Claro, porque usted puede identificar el banano, el mango, ¿qué más le he hecho a usted? Manzanas. Al ubicar toda esta parte, a simple vista, pues usted me va a decir, profe, es una mezcla heterogénea. Yo puedo identificar todos los componentes que tenga. Un ejemplo bien claro de esto en química es cuando nosotros tenemos un recipiente con agua y aceite. El agua y el aceite se mezclan, no, por eso es que a veces ustedes le dicen, muchachos, que su relación parece o se asemeja al agua y el aceite. Nunca se van a unir, siempre bien peleando. Y lo que pasa es de que desde el punto de vista químico, al tener densidades diferentes, porque el aceite, estamos hablando de una densidad de 0.8 gramos sobre mililitro, y el agua nunca se le va a olvidar porque lo trabajamos el año pasado muchísimo. Este año también la densidad del agua es un gramo sobre mililitro. Al tener diferentes densidades, siempre el aceite se va a hacer en la parte de arriba. Entonces, si usted tiene acá un recipiente y deposita esos dos, al fondo, recuerde que usted entre más denso se va al fondo, usted tiene mayor masa, tiene mayor densidad y por eso se va para el fondo. Bote una piedra a una piscina, ¿para dónde va? Para el fondo. Así de sencillo. El más denso se va para el fondo y el menos denso siempre va a quedar en la parte superior. Pregunta típica del IFES. Le ponen el esquema, le dicen a ustedes quién queda arriba, quién queda abajo, esto no se le puede olvidar. Y no se pueden mezclar nunca, usted puede revolver, agitar, todo lo que quiera la mezcla de agua y aceite. ¿Se van a unir? No se van a unir. Nunca, nunca se van a unir. ¿Por qué no se van a unir? Simplemente porque tienen densidades diferentes.
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Inquietud? ¿O todavía estamos en el proceso de despertarnos? No, profe. Bueno, yo tengo una pregunta, Cuéntame, profe. Jerry. Esto, entre el agua y el aceite, ¿el agua siempre va a quedar abajo? Siempre, siempre el agua abajo. Siempre, lo siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Por la densidad. Y recuerden, muchachos, que la densidad, siempre le he dicho que la densidad de los diferentes líquidos es como la huella dactilar de ustedes. ¿Por qué hago esa analogía? Porque es única. Por eso es que la registraduría para sacar la cédula le dice a usted muy amablemente ponga la huella acá. No es por gusto. Es que si usted se pone a observar, si usted se pone a detallar con una lupa su huella, todas las huellas son diferentes. Analice las cédulas. Hay unos que tienen bucle derecho, bucle izquierdo. Bueno, eso hay diferentes formas de analizar. Es más, me preguntaban por ahí que qué pasaba con los gemelos. Profe, los gemelos tienen huellas diferentes. Por eso una manera de poder identificarlos es con la famosísima carta dactilar. ¿Qué es eso? Pues sus huellitas. Por eso cuando usted entra, si usted quiere sacar pasaporte, muchachos, cédula, si usted por X o Y motivo, alguna persona entra a la cárcel, pues lo primero que le van a tomar son las 5 huellitas de los dedos. Por eso es que pues dicen, ¿no? Que hay algunas personas malas que lo que hacen es quemarse las huellas, pues para que sea difícil su proceso de identificación con las autoridades. Entonces la densidad de todos los líquidos va a ser diferente. Cada densidad de cada líquido es muy característica y solo es para ese líquido. Acuérdese bien de eso. Entonces por eso, Yerly, siempre, siempre el agua va a estar en la parte inferior o el que sea más denso, no es camisa de fuerza, por ejemplo. Ah, Si, listo, profe, gracias. si yo coloco, listo, Jerry, si yo coloco un líquido que tenga más densidad del agua, pues ese se va para el fondo, después quedaría el agua y después quedaría el aceite. Usted se tiene que ubicar en la densidad. Entre la densidad tenga mayor valor, el líquido se va para el fondo. ¿Listo? Ahora, ¿qué tipos de mezclas tenemos nosotros? Importantísimo, mire, ¿por qué es importante las mezclas, muchachos? Para todos los que quieran estudiar medicina, me imagino que alguno de ustedes ya estará mirando qué profesión quiere ejercer más adelante, ¿no? Entonces, todos aquellos que nosotros estemos enfocados en la parte de medicina, nosotros vamos a encontrarnos con algo que se llama suspensiones. Entonces, Jerry, porfa, ¿me ayudas a leer este pedacito hasta acá? Mezcla heterogénea formada por un sólido de polvo o pequeñas partículas no solubles, fase dispersa, que se dispersan en un medio líquido, fase dispersante. A usted me imagino que, ¿se acuerdan que a uno cuando estaba pequeñito, alguna droga le dieron así? Que era, le decían a su mamá, coja ese polvo que yo le estoy dando acá, de esta medicina, y disuélvalo en esto. Entonces usted hacía como la mezcla, su mamá hacía eso. A eso le llamamos suspensiones. ¿Qué es lo que pasa? Ese sólido que nosotros tenemos en polvo, este señor, lo vamos a conocer como soluto. El soluto siempre es el que se encuentra en menor cantidad en nuestra solución. Vuelvo y repito, el soluto siempre es el que se encuentra en menor cantidad en nuestra solución. Y vaya, disuélvalo en un solvente, que va a ser nuestro líquido. Pero ¿qué se va a aprender hoy? El agua, por eso tenemos que cuidarla, por eso ustedes son unos beneficiados de la naturaleza, ustedes tienen muchísimo de este líquido precioso, por eso hay que cuidarla, porque el agua es el solvente universal. Dígame un proceso que usted haga en su casa y que no necesite agua. Para cocinar, necesita agua. Para generar pinturas para mi casa, necesito agua. Para lavar mi ropa, necesito agua. Los diferentes alimentos enlatados que yo consumo necesitan agua para que se puedan preservar. En mi alimentación, el agua es el constituyente más importante. Por eso es que los médicos le dicen a usted, muchacho, tiene que estar hidratado. Entonces, ahora, esas partículas, para que yo pueda llamarles suspensiones, que es un tipo de mezcla, la suspensión, van a ser visibles al microscopio. Y mire que el tamaño de partícula va a ser de 1 por 10 a la menos 3, ¿qué?
milímetros. Milímetros. 1 por 10 a la, 10 a la menos 3. Recuerde que cuando yo hablo de diámetro, volviendo un poquito a matemáticas, de esa matemática que me imagino que usted está viendo, usted tiene una esfera, digamos que aquí estoy, una vista frontal de esa esfera, y yo estoy de acá a acá, a esto le llamo radio. Pero si yo hago la sumatoria, perdón, de todo esto, lo voy a llamar diámetro. El diámetro, por eso matemáticamente, está definido como 2 veces el radio. ¿Listo? Para que entiendan ese diámetro de partícula. O sea que todo de acá hasta acá, de ese sólido que se encuentra en la suspensión, va a tener este tamaño. ¿Qué encontramos nosotros? Agua, por lo menos cuando tenemos agua y arena, a eso le podemos llamar una suspensión. Pinturas vinílicas, todo el mundo ha utilizado los famosísimos jugos. Cuando usted hace el jugo, cuando usted quiere, digamos, mezclar talco de ese, claro que uno ya no utiliza ese talco tanto, utiliza unos talco ya en spray, ¿no? Pero antes ese talquito uno utilizaba para los pies, lo puede utilizar en agua y a eso le genera una suspensión. Esas suspensiones también, muchachos, cuando usted está haciendo, digamos, usted deposita agua y deposita encima maicena y quiere empezar a formar como una masa. O cuando usted está haciendo arepa, suspensiones, ¿o no? Me imagino que todos en sus casas saben hacer arepa. Viene, deposita usted ese sólido en polvo, que es la harina, la que usted utiliza, la deposita en agua. Usted empieza a ver esa suspensión, pero a medida que usted empieza a agitar con la mano, o a mover, o a integrar, pues se le va formando la masita que usted quiere. Digamos, los coloides, bien importantísimo. Nosotros a veces, el año pasado, nos concentramos o siempre nos hemos concentrado que los únicos estados de la materia es sólido, líquido y gaseoso. Pues déjeme decirle, mi querido estudiante, pues que eso ya pasa un poquito a segundo plano porque empezamos a encontrar los famosísimos coloides. Entonces, Daira, me hace un favor, me lee con ese pedacito, me ayuda con lo que dice ahí coloide. Coloide, dispersión de partículas de una sustancia, fase dispersa, en un medio dispersor, formado por otras sustancias. La fase dispersa y el medio dispersor puede ser gases, líquidos, sólidos o una combinación de diferentes fases. Diámetro partículas, de 10 en menos 6 a 10 menos 3 milímetros. La fase dispersa está siempre en menor proporción. Listo, entonces gracias, Daira. Otro tipo de mezclas que ustedes se encuentran, hermano, es que a veces le preguntan a usted en la universidad y le dicen, ¿usted cuando fuma ese humo de cigarrillo es un gas? No, no está catalogado como gas. La niebla que ustedes la conocen muchísimo, acá se produce muchísimo en California, este clima tan chévere que ustedes tienen. Esto para aquellos chiquillos que les encanta la famosísima espuma que se ubica en la parte superior de la cerveza y que, según los expertos, le indican a usted la calidad de lo que está tomando. Entonces, si usted a veces va a un pub, o donde usted quiera, tomarse esa cervecita, por eso es que tiene que acomodar el vaso de cierta distancia, pues para que no le sirvan pura cerveza. Entonces, eso tiene como su, su gracia, ¿no? Listo, coloides. Ahora sí entramos en lo más importante, cuando usted encuentra aquí la palabra disolución, lo que pasa es que porque viene este di, porque esto viene una traducción del inglés. Entonces cuando yo hablo de disolución, o le quito este di, y hablo de solución, estoy hablando de la misma manera. Usted en los libros puede encontrar disoluciones, o puede encontrar soluciones. Es lo mismo. Recuerden que ¿qué? Pues que es una traducción del inglés al español y no hay ningún problema. Es como usted puede encontrar, muchachos, también en los libros, puede encontrar que acá le adicionan a este pedazo disoluto. Es lo mismo que si yo tuviera soluto. ¿Estamos? Ahora, las soluciones son mezclas homogéneas, muchachos. Como le dije aquí anteriormente, es un matrimonio. Y esto es lo que usted debe tener claro. Siempre. Yo le puedo llamar disolución o le puedo llamar disolución.
eso es completamente igual. Entonces, siempre que usted tenga un soluto y tenga un solvente, ¿quién es el solvente universal? El agua. ¿Es el único solvente que existe? No. ¿Cuáles solventes tenemos? Muchísimos, orgánicos, inorgánicos. Todo depende de qué, pues de lo que yo quiera disolver. Por eso no sé si usted se ha dado cuenta que hay pinturas que vienen en aceite y hay pinturas que vienen en agua. Hay inyecciones, y no me dejarán mentir ustedes, hay inyecciones que vienen en aceite que duelen como si no hubiera un mañana y que usted sale con esa cola, mejor dicho, vuelta a nada, o con ese brazo vuelto a nada, y que hay inyecciones en agua que son más amigables. ¿Por qué duele? Ya entraríamos a mirar no la densidad, sino la viscosidad. Entre más viscoso sea algo, por ejemplo la miel, usted deposita, tiene una viscosidad altísima, ¿sí? Por eso se mueve más lentamente, digamos, lo que mueve el agua, es más difícil de transportar, porque la viscosidad es una resistencia que tiene un líquido al ser movido, al ser transportado. Ese líquido genera una resistencia, no se quiere mover. Por ejemplo, la miel, por eso es que cuando ustedes estas inyecciones en aceite, te pregunten, ¿no? ¿Esto le sirva para algo? ¿Qué pena esta inyección en aceite, en agua? Si es en aceite, como la canción, te va a doler, muchacho. Te va a doler la inyección, entonces prepárese psicológicamente porque va a quedar chinguito un momento. Ahora, dependiendo de los componentes, yo puedo clasificar mis soluciones en binarias, terciarias, cuaternarias. ¿Qué significa eso? Pues la cantidad de componentes que vamos a tener. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero, Jerry, porfa, me ayuda con esto. Definirles bien qué es una solución. Este pedacito, porfa, Jerry. Disolución. Mezcla homogénea de uno o más solutos, distribuidos en un disolvente, sustancia que produce la disolución. Que este componente se encuentra en mayor proporción y es el que determina el estado de agregación en el que se encuentre la disolución. Gracias. Entonces, quiero que debemos tener claro esta diapositiva. La primera, ¿qué es una solución? Es un matrimonio, es una unión, es una sinergia entre un soluto y un solvente. Soluto más solvente, siempre solución. Después iremos a mirar qué cantidad de solutos se encuentra en esa solución y a eso nosotros llamaremos concentración. ¿Listo? Ahora, algo que usted debe tener claro es, ¿quién se disuelve? ¿Quién disuelve? Sustancia disuelta. ¿Quién se va a disolver? El soluto. Siempre. Ese soluto lo puedo encontrar en los tres estados de agregación de la materia que usted entiende, que usted conoce. Lo puedo encontrar como sólido, lo puedo encontrar como líquido o lo puedo encontrar como gas. Y le voy a dar un ejemplo de cada uno para que usted lo tenga muy claro. Ejemplo, usted en su casa coge un vasito, deposita, va a cocinar. Entonces viene agua y un poco de sal. ¿El soluto en qué fase está? Profe, sólido. Y usted no llena toda la caneca de sal, no me dejará mentir. Usted para cocinar, digamos, usted utiliza unas medidas bien curiosas, no utilizamos nosotros por gramos ni nada de eso, sino usted, su mamá le dice una cucharadita. Entonces usted deposita esto acá, en la sal, en agua, y tenemos una solución. El soluto, en este ejemplo, es sólido. La cantidad es más pequeña, por eso le llamo soluto, y el agua es el solvente, y agua más sal sería nuestra solución. Soluto en fase sólida. Ahora, vuelvo y tengo otro recipiente. Agua hasta acá. Pero deposito acá una cantidad de alcohol. Entonces hago mi mezcla. El alcohol está en menor proporción, está en fase líquida, por lo tanto sería el soluto. Y se deposita en mi solución donde voy a tener agua. Entonces, soluto sólido, soluto líquido. Y vamos al último ejemplo para ver lo gaseoso. Digamos que todo mundo, no me dejarán mentir, todo mundo ha tomado una gaseosa.
De ahí su nombre, gas. ¿Cuál es la gracia de una Coca-Cola? ¿Cuál es el secreto industrial de una Coca-Cola? El CO2. Así de sencillo. Yo lo reto a usted a que le saque el gas a una gaseosa y se la tome. Sobre todo una Coca-Cola. No va a ser capaz. Ese gas está trabajando acá como soluto. Y en las gaseosas tiene una característica. ¿Cuál es? Cuando usted la gaseosa le baja la temperatura, en otras palabras, la mete en un refrigerador, congelador, nevera, nevicón, lo que usted tenga, el CO2 se va a disolver de mejor manera y por eso a usted le aparece más agradable la gaseosa. Por eso es que las gaseosas y las cervezas se toman a baja temperatura. ¿Para qué se toman a baja temperatura? Para que yo garantice la ponimalta, que son sus, le dicen bebidas carbonatadas. Baja la temperatura, aumenta la disolución, aumenta la capacidad de disolverse del CO2 en el líquido. Por lo tanto, usted tiene una mayor percepción, le parece más rico, chévere. Ahora, si usted le aumenta la temperatura, entonces yo quiero que usted esa Coca-Cola la deje a temperatura ambiente. No más ahí, no tiene que calentarla. Temperatura ambiente. Baja totalmente la capacidad de ese CO2 de disolverse. Claro, Jerry puede preguntar. Cuénteme, Meneses. Hay maneras, sí, claro. Siempre hay maneras que no se mezclen. Por ejemplo, lo que yo le nombraba ahorita, la pregunta es que si hay solutos y solventes que no se pueden mezclar. Ejemplo, agua y aceite. No se mezclan. Usted puede tener un poquito de aceite, 2 gotas de aceite en agua. Usted viene y me dice, profe, el aceite es el soluto, está en menor cantidad. El agua siempre es el solvente. Pero en este caso en particular, no se mezcla. Es una mezcla heterogénea. Bien, le doy like. Está excelente. Hay mezclas que no, definitivamente no se unen por sus características. Ahora, volviendo acá. Usted tiene su gaseosa a temperatura ambiente. Al incrementarse la temperatura, baja la capacidad de disolverse o baja la capacidad de ese CO2 de poderse integrar a la solución. Por eso, hermano, yo lo reto a que tome la gaseosa, no es capaz. Y es más, sáquele a este señor menos. Ahora le pongo otro reto. Ponga una Coca-Cola, una gaseosa, lo que usted tenga. Póngala al fogón y póngala a fuego lento. Y dígame qué le va a quedar ahí. Le va a quedar una vaina rara, espesa. En el caso de Coca-Cola va a parecer como asfalto, muchacho, una vaina negra, un melado todo raro. Y usted dice, esa vaina es la que me toma. ¿Sí? Efectivamente, eso es lo que usted debe tomar. Entonces, conclusión de esta diapositiva. Soluciones es un matrimonio entre soluto y solvente, que para armar una solución yo puedo tener solutos sólidos, líquidos y gaseosos, pero siempre cumpliendo la regla de que el soluto debe estar en menor cantidad y que el agua siempre, siempre, siempre va a ser mi solvente universal. Listo. Para que ustedes vean un poquito de lo que está pasando en el tamaño de partícula, quiero que vean aquí las diferencias, es lo que quiero con esta gráfica, que vea como los tamaños de lo que yo voy a encontrar entre una solución, un coloide y una suspensión. Tamaño de partícula mayor en la suspensión, en el coloide el radio va a disminuir un poquito, o sea que si usted nota y es observador, va a disminuir su tamaño o diámetro de partícula en el sentido de que dibuje la flechita. Y en las disoluciones siempre el diámetro es más pequeño, por eso es que usted no lo puede percibir a simple vista y es catalogado como una solución homogénea. Estas dos, usted las puede diferenciar a simple vista, las puede determinar como una solución heterogénea. Miren, suspensiones heterogéneas.
Sedimenta, muchachos, cuando ustedes le hablan de sedimentación es porque se va para el fondo. Por ejemplo, usted pone arena en agua, la arena se va a ir al fondo, se sedimenta. ¿Por qué se sedimenta? Por el peso grande que tiene esto y se va para el fondo. Así de sencillo. Cuando usted no sabe nadar, se va para el fondo. Así de sencillo. Cuando yo hablo de coloides, muchachos, siempre el coloide me dice que en el límite, acá, para no embolatarnos, yo lo catalogo como heterogéneo. Cuando le dicen en el límite es un limbo, le dicen, o sea, ni es homogénea ni heterogénea. Vamos a dejarlo claro en esta clase, para mí los coloides son heterogéneos. O sea, que puede sedimentar. Todo lo que pueda sedimentar es heterogéneo. ¿Por qué? Porque usted lo va a ver en el fondo. Y al verlo en el fondo, ya no se hace homogéneo, se hace heterogéneo. Se puede diferenciar las fases. Que usted al principio, si yo tengo agua y arena, pues usted va a tener una mezcla acá y usted me va a decir, profe, homogénea. Por eso, muchachos, es bien característico cuando usted va a una tienda, porque el señor que saca un jugo de la tienda siempre le da en la colita a la botella. ¿Usted no ha puesto a pensar eso? Ay, no, llegó don Marlon, ¿cómo está? No, bien, venga, vamos a agitarle el juguito porque es que llegó el doctor y hay que saludar. ¿Por qué creen que el señor de la tienda hace eso? Cuéntenme. ¿Por qué cree que mueve el juguito, agita el jugo? ¿Qué opina ella? Pues, Iba a hablar. Yerly, cuéntame. pues yo opino como La- para que se Ay, sienta el sabor de todo, ¿no? O sea, tiene que estar mezclado. Listo, ¿qué yo más? opino que porque el zumo del juguito, como el se asienta en la parte de abajo. Listo, Yerly, muy bien. Entonces lo mezcla para que no, no quede como la pura agua ahí encima. Total, Yerly. Eso que Yerly dice, se asienta, lo vamos a conocer como se sedimenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted ve una botella y el jugo entre más viejo en esa nevera, por eso le recomiendo, hermano, tome jugos que toma todo el mundo. Pero si usted es de sabores exóticos, que solo lo toma usted y no más, pues usted se va a arriesgar de que ese jugo sea bien viejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que dice Jerry, todos los químicos que tiene ese jugo se van al fondo de la botella. Y pues eso se ve feo. Se va al fondo, usted se pone a detallar la botella y eso se va a sedimentar. Usted va a ver un pedacito acá, lo reto. Hágale, vaya. Por eso el de la tienda, el del supermercado, antes si usted note eso, pues le pega la agitadita. Entonces pasa de mezcla heterogénea y se la vuelve una mezcla ¿qué? Homogénea. Pasó bien y usted se tomó un jugo de hace 2 meses, pero usted es feliz. Eso pasa en las tiendas. Todos los químicos, todo lo que dijo Jerry muy bien, como el zumo, como los concentrados, como el constituyente, esa famosísima fruta que dicen ellos, que es puro cuento, es lo que pasa ahí. Vamos a entrar un poquito en las técnicas de separación de mezclas. Tenemos que dejarlas claras. Entonces, antes de entrar en molaridad, normalidad, formalidad, porcentaje peso a peso y todo eso, tenemos que recordar las diferentes técnicas de separación, que esto es pregunta fija, muchachos, fija en su examen de estado. Destilación, vamos a empezar por estas dos, y evaporación. ¿Para qué separo las mezclas? Las puedo separar para procesos de purificación. Por ejemplo, hay drogas que usted va al médico y usted las conoce como drogas genéricas. No me dejará mentir, muchachos. Yo lo que le va a mandar allá a su médico, porque es lo más barato. Pero, ¿por qué es barato? Porque al realizar los procesos de separación, y esos son procesos de separación que no son muy buenos, no son de la mejor manera y por lo tanto no sale 100% pura el medicamento que me están dando. Por eso hay drogas o medicamentos que pueden costar 10.000 pesos. Pero si usted va y lo busca, no genérico y no comercial, le puede costar ese medicamento 70.000 pesos. Y usted se hace la pregunta, bueno, desde el punto de vista químico, ¿por qué tengo que pagar 60.000 pesos de más? Uno, como siempre, buscándolo. A uno le dicen 5.000
Y uno feliz ahí. Ojalá que valga 3.000. Pero antes de que compre, piense. Diga, pues madre, ¿por qué será más barata? ¿Por qué ese medicamento vale 10.000? O sea, el que es de 70.000, ¿será que me están tumbando? No. Lo que pasa, muchachos, es que cuando usted compra una droga genérica, cuando usted le recetan eso como tal, esas drogas genéricas, por lo tanto, siempre pueden ser que tengan reacciones secundarias. Entonces, digamos, usted tiene un problema, alguien tiene un problema, digamos, de estómago. Se empieza a tomar la droga genérica para solucionar algo. Puede ser que esa droga genérica le dañe los riñones. Porque recuerde que nuestros riñones son nuestros filtros en el organismo y todos los medicamentos que usted, por eso usted siempre saque del cuerpo, desde el punto de vista médico, a que lo traten con antibióticos. Saquen el cuerpo a una infección, téngale miedo. Por lo menos ahorita todo lo que está ocurriendo cae de perlas. Todas estas personas que están sufriendo del COVID-19, puede ser que los estén tratando con diferentes medicamentos. Ustedes dirán, profe, es que el COVID no tiene cura. Sí, efectivamente no tiene cura. Usted le da eso, pues, si no tiene las condiciones, pero es que hay que cuidarnos, por eso es que quedarse en casa no es gratis. Porque no hay una vacuna. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa gente que los empiezan a tratar con diferentes drogas, puede ser que usted se recupere del COVID como tal. Digamos que usted generó los anticuerpos necesarios para la lucha de ese tipo de enfermedad, pero puede dejar destrozados los riñones. ¿Por qué? Porque al tener usted una alta carga de ese medicamento en el organismo, le puede dañar las nefronas. Entonces, mire que eso es lo que pasa en este tipo de enfermedades. Ahora, cuando usted utiliza una droga buena, cara, ella le está garantizando que no va a haber reacciones secundarias. Si usted se la toma para el estómago, ¿a qué le va a ayudar a usted? Pues a solucionar su problema estomacal. Y ya, o sea, las drogas caras son drogas específicas. Que yo la necesito para el corazón, le va a solucionar sus problemas de corazón. Que yo la necesito para tal lado, no le va a solucionar allá. Y ese es el problema que nosotros tenemos o que tienen muchos pacientes que puedan estar hospitalizados por diferentes cosas. Y por eso cuando usted lo trabajan con antibióticos por X o Y motivo, esas altas cargas de antibióticos pueden estar haciéndoles un daño, no ahorita, pero sí a futuro, renal. O sea, una droga le arregla una cosa, pero le puede dañar otra. Entre la destilación, muchachos, que es la primera técnica de separación, esto vamos a hacer un laboratorio virtual, no se preocupen, para poder observar eso. Vamos a hacerlo acá en clase, para que ustedes más adelante, si nos vemos, lo hagan ustedes en la parte de allá del laboratorio. Simplemente, ¿qué tenemos acá? Miren, lo voy a explicar a grosso modo. Nosotros tenemos acá una plancha de calentamiento, o tenemos los mecheros que contamos allá. Vamos a tener un condensador, que es este señor de acá, que ese condensador me va a garantizar, la separación de las mezclas. Entonces, ponle cuidado cómo funciona esto. Yo tengo agua y alcohol. ¿Listo? Punto de ebullición del agua. La destilación siempre se basa en el punto de ebullición. Punto de ebullición del agua, 100 grados centígrados. Nunca lo va a olvidar usted. Punto de ebullición del alcohol, 80 grados centígrados. ¿Ve la diferencia que hay en el punto de ebullición? Uno son 100 grados, el otro son 80 grados. Esta plancha que está acá, usted la va a poner a 90. A 90 grados centígrados. ¿Para qué la pone usted a 90, muchachos? Usted la va a poner a 90 para garantizar que el alcohol que tiene 80 grados centígrados pase de líquido a gas. ¿El agua le va a pasar a gas? No. ¿Por qué? Porque es que el agua tiene 100 grados centígrados. ¿Cuánto puso usted? Pues 90. ¿Cuánto le falta? Pues 10 grados centígrados. Si no llega a 100, pues no se va a volver gas, se va a volver vapor. Entonces, siempre en la destilación van a haber dos puntos de ebullición. Por ejemplo, un líquido tiene 50 grados centígrados, otro líquido tiene 80 grados centígrados.
usted va a poner la temperatura entre la mitad de ellos, garantizando que el que tenga menor punto de ebullición sea el que se evapore. ¿La pillaron hasta ahorita? ¿Vamos bien? Entonces, Señor, listo. Ya su merced empezó a evaporar el alcohol. El agüita le va a quedar acá. El alcohol, el OH, se le va a ir por acá. El OH. ¿Listo? Entonces el alcohol se volvió vapor. Se va a ir a este aparatico. ¿Este aparatico qué sirve? Usted en contracorriente. ¿Qué significa contracorriente? Dirección contraria de lo que viene. Para acá viene un vapor, para acá viene un líquido. No se toca. Esa es la gracia de los condensadores. El líquido no se toca con el vapor. El vidrio va a ser la barrera entre ellos, pero le va a hacer una transferencia de calor. El agua está a temperatura ambiente. Es como cuando su mamá le dice a usted, hey, cuando usted llega sudado del colegio o de algún lado de jugar, no se meta a la nevera. Pero usted lleva la contraria, como usted está en una etapa de rebeldía, se mete a la nevera. ¿Qué pasa? Se torció. Entonces usted dura torcido una semana. Y ahí sí se preocupa, ¿no? Ay, mamá, tome, para que afine. ¿Qué es lo que dice usted? Un choque térmico. Eso es lo que estamos haciendo acá. Un choque térmico. Esto viene a una temperatura de 80 grados centígrados, de 90, perdón, porque puse a 90. Y va a chocar con algo que está a 25 grados centígrados. El gas se va a volver, ¿qué? Líquido. Por eso condensar, que lo hace el condensador, es, dos puntos, cuando un compuesto pasa de fase gaseosa a fase líquida. Condensar. Pasa de fase gaseosa a fase líquida. Y acá usted puede ver tres goticas, si las piensa aquí diferenciar, y empieza a caer acá el alcohol en forma líquida. Entonces aquí va a tener alcohol y aquí va a tener agua. Puedo separarlos por medio de una mezcla, perdón, puedo separarlos por medio de una técnica de separación de mezcla. ¿Qué necesitamos? Un condensador, ya lo otro ustedes los conocen, balones, trípodes, mantas y pues lógicamente un termómetro para ubicar la temperatura en 90 grados centígrados. ¿En qué se basa o cuál es el mandamiento de la destilación? El punto de ebullición. ¿Cuál es el punto de ebullición de un compuesto? El punto de ebullición de un compuesto es cuando él se encuentra en fase líquida y se empiezan a formar sus primeras burbujas en el fondo del material o donde usted lo tenga y empiezan a ascender. Es cuando usted lo pone a hervir el agua. Vaya, ponga a hervir el agua o ponga a ebullir, como quiera. Todo el mundo lo hace en su casa. Cuando esas pequeñas gotas se forman en el fondo y empiezan a subir, a eso le llama punto de ebullición. El punto de ebullición en el agua son 100 grados centígrados y en el punto de los alcoholes, siendo un promedio, siempre está en el orden de 80 grados centígrados. Ahora, ¿qué es la evaporación? Esta sí la tiene clara usted. Simplemente colocamos un Erlenmeyer, tenemos acá un trípode, un mechero y una malla de asbesto. Digamos que aquí tenemos, muchachos, sal y tenemos agua. Y quiero separarlas. Lógicamente, ¿quién voy a separar acá? Al agua, porque el punto de ebullición de la sal es como 1000 grados, ¿no? Entonces usted la sal nunca la va a poder volver gas a una temperatura sino de 1000 grados. Entonces simplemente usted le mete candela a esto. Garantiza usted que tengamos el punto de ebullición del agua, 100 grados centígrados, se va a separar el agua, va al agua a ascender en forma de vapor y en el fondo de su recipiente le va a quedar la sal. Quiero dejar dos cosas claras hoy. La destilación siempre se da entre dos líquidos. La destilación siempre se da entre dos líquidos. La evaporación siempre vamos a tener un sólido y un líquido. Por consiguiente, siempre queremos rescatar el sólido. Destilación, dos líquidos. ¿Qué es camisa de fuerza? No, podemos tener 3 líquidos, 4 líquidos. Yo miro
¿quién es el que me interesa separar? En la evaporación siempre voy a tener un sólido más agua. Voy a separar el agua porque es más fácil por punto de ebullición y voy a recuperar el líquido. Dice textualmente, consiste en separar componentes mediante evaporación cuando un solo componente es de interés. ¿Cuál? El sólido. Se puede hacer por calentamiento o presión reducida. Nosotros siempre lo vamos a hacer por calentamiento. Destilación consiste en separar mediante evaporaciones y condensaciones sucesivas. Evaporo acá. Lo que pasa es que aquí el recipiente está abierto, aquí está cerrado, porque lo que evaporo es lo que necesito rescatar. Destilo y aprovecho los puntos de ebullición. ¿Listo? Eso era lo que tenía que indicarles hasta hoy. Qué pena hacerlos madrugar. Espero hayan entendido hasta destilación y evaporación. Vamos a hacer un laboratorio de esto para que les quede más claro los procesos de evaporación y empezamos a hacer los cálculos de soluciones. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Regaños? ¿Todo claro o nada claro? Todo claro, profe. Listo, muchachos. Entonces Dios los bendiga. Qué pena hacerlos madrugaron. Nos estamos hablando, yo les digo, para la próxima clase. Y yo les empiezo a dejar como un trabajo para ir complementando lo que vamos haciendo acá. ¿Listo? Se cuidan. Nos vemos. Profe. Chao. Suerte. Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Bueno, se cuidan.